RTP. Le damos paso a nuestra entrevistada de este último segmento, amiga de la casa, que es un gusto, como siempre, recibirla, y más aún cuando viene en persona. Nos gusta siempre recibir en persona a nuestros invitados. Ella es Michelle Maffei, experta en seguridad y docente. Vamos a hablar con ella, como siempre, de lo último en la coyuntura, pero también en el análisis profundo, el mejor entendimiento de lo que enfrentamos en esta crisis de seguridad. Bienvenida, Michelle. No, muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias, Astrid, por la bienvenida, y gracias, Astrid, por quedarte más tiempo para que me estés entrevistando. No, es un gusto estar aquí con ustedes y y que me den, por favor, preguntas difíciles de contestar, porque me pareció fabuloso que ustedes estén hablando y discutiendo acerca de Pepe Serrano, que evidentemente era un colaborador con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, lo que me llama la atención es que el gobierno de Estados Unidos haya colaborado activamente con alguien que fue el que manejó esta paz narco durante el gobierno de Correa. Hablemos de ahora, esto, ¿qué Michelle? es lo que pasaba? Y ahí les doy para que me pregunten todo lo que quieran, desde Pepe Serrano hasta Marco Rubio. Pepe Serrano se metía a la cárcel a hablar de tú a tú con JR y mantener la paz. Evidentemente tuvo que haber algo transaccional de yo te doy esto para que tú mantengas la paz, y JR era líder de los Águilas, que es básicamente un brazo armado de los choneros. Ahora, ¿cuál habrá sido esa transacción? Desconozco. Ok, pero a ver, hablemos de Pepe Serrano, su colaboración con Estados Unidos, y hoy, ¿por qué soltarle la mano a esta persona que hoy está siendo procesada? Porque definitivamente si él Don Ramón siempre lo ha dicho aquí en el programa, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que meterse a la cloaca para generar paz o por lo menos acuerdos con quienes no son éticamente pues permitidos en una mesa, y eso parece que ese trabajo lo hizo Pepe Serrano. ¿Por qué Estados Unidos decide tomar esta decisión de venir y soltarle la mano a quien en su momento se dijo que era un cooperador en materia de inteligencia para el caso Pollitt, por ejemplo? Bueno, en este momento yo sinceramente creo, y por eso y creo que en varias ocasiones yo lo decía, justo cuando lo recapturan a Fito, porque se les va de las manos a la SNAI, Policía Nacional Fito, en enero del 2024, justo antes de la declaratoria de conflicto interno armado, de que Fito tenía que irse de urgencia a Estados Unidos y aceptar la extradición, porque aquí lo iban a matar. Y no los iban a matar grupos de delincuencia organizada o enemigos o competidores dentro del mercado del narcotráfico, del crimen organizado. Quienes lo iban a matar a Fito aquí en el Ecuador iban a ser políticos de turno, con miedo de que el hombre salga a Estados Unidos y que empiece a cantar a diestra y siniestra quiénes son las élites políticas como económicas que le ayudaron a sostener a su estructura criminal. Y es por eso que yo siempre, cuando hablo de una guerra, un combate activo contra el crimen organizado no es lo mismo que la criminalidad común. Y el crimen organizado, para que se pueda sostener a mediano y largo plazo, como lo ha hecho en el Ecuador, requiere por default a políticos, a partidos políticos, a bancos, a personas muy, muy corrompibles como tal, dentro del sector público como dentro del sector económico. Y la respuesta como tal para tumbar el crimen organizado, que vuelvo a reiterar, que no tiene nada que ver con la criminalidad común, como el choro que tiene hambre, va y te roba una manzana. No tiene nada que ver, por si acaso. Es otro tipo de criminalidad. ¿Por qué en lugar de enfocarnos tanto a darle bala a los grupos criminales, por qué no empezamos a extraditar o dar bala, en efecto, a esos grupos políticos y económicos que han sido los solapadores número uno de estos criminales? Porque si no hubiese corrupción como tal, Fito hubiese ya estado extraditado hace mucho tiempo, o estaría pudriéndose en el sistema carcelario del Ecuador, y por otro lado hubiese sido totalmente imposible que ninguna estructura criminal pueda lavar activos en el Ecuador. Si no hubiese solapadores, el 40% del PIB del Ecuador no podría venir del crimen organizado, que es básicamente el lavado de activos. Entonces, a mí sí me preocupa inclusive el escenario del Ecuador, porque, y de paso, las declaraciones de Marco Rubio, y eso lo voy a dar desde una visión latinoamericana,
que siempre la guerra contra las drogas o la guerra contra el terror lo que ha generado es más violencia y más fragmentación, es decir, incrementa los recursos de los grupos narcotraficantes e incrementa el número de miembros e incrementa también el número de cárteles o grupos de delincuencia organizada. El gran ejemplo es México. Inició la guerra contra las drogas con 30 cárteles, cerró en el 2019 con 327 cárteles, que es una estupidez garrafal. Ahora, vamos al lado americano. Si yo soy una americana pagando impuestos, yo estaría cabreadísima en este momento con la administración Trump que quiera malgastar billete en países que no tienen nada que ver con mi país. Haga las cosas en mi país y deme servicios de calidad y no esté ayudando ahí a personas en Latinoamérica que siempre han tenido un problema de corrupción. A ver, vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre Bukele, que en teoría ha metido presos a los principales cabecillas en El Salvador, y México, que sí ha intentado ir por una estrategia de decapitación, que sí ha extraditado, o bueno, no ha extraditado formalmente siempre, pero a veces ha hecho pasar por la frontera a cabecillas, que ha golpeado directamente a algunos narcos importantes, que a veces ha tenido que devolverlos, como el caso del hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué pasa en El Salvador? Que antes y después de Bukele han tenido 3 bandas, la Mara Salvatrucha, el Barrio Sur y el Barrio 18, y en México, que como tú mismo has dicho, se han proliferado los carteles. Y cómo esas diferencias pueden alumbrar un poco la situación en la que vivimos y la mejor manera de combatir a estas mafias en el Ecuador. A ver, hay una cuestión particular de México y El Salvador. Geográficamente, una cuestión totalmente diferente. México tiene una frontera directa con Estados Unidos, El Salvador no. Y de paso tienen solamente un océano, que es el Océano Pacífico. Por otro lado, en todo El Salvador hay 3 millones de almas. Entonces es básicamente un Guayaquil. Entonces no tienen muchísima población, relativamente pequeño, y por otro lado estas 3 bandas que tú mencionaste, Barrio Sur, Barrio 18 y Las Maras, no son grupos de delincuencia organizada, eran pandillas locales que sí movían de vez en cuando un porcentaje de droga, de narcotráfico, pero no tenían la injerencia de grupos de delincuencia organizada internacionales, no tenían tanta relación como los grupos de delincuencia organizada aquí en el Ecuador. Y al mismo tiempo, Bukele no buscó la ayuda de Estados Unidos. Fue una decisión netamente del gobierno de Bukele, de, ¿sabes qué? Vamos a crear la CECOT. Y por otro lado, hay una cuestión súper interesante de Nayib Bukele, de que él sabe que su forma de mantener la paz como tal y la criminalidad baja en El Salvador con resultados es básicamente no vía democrática. Por eso el hombre se va a quedar hasta el fin de sus tiempos, porque en el momento que llegue otro presidente que no tenga la popularidad de Bukele, que no tenga la visión de Bukele, lamentablemente la CECOT se va a caer. Y por otro lado, y a cada rato siempre me parece extraordinario el ejemplo de Bukele, porque sí ha dado resultados, pero ¿a qué costo? Una política pública que instauró el gobierno de Bukele, y hay que tomar en consideración que muchísimas personas de Barrio 18 como de Las Maras están libres, están en libertad en El Salvador. Son taxistas, tienderos, tienen su trabajo, entre comillas, legal. ¿Y por qué han optado por dejar de delinquir? Es porque el régimen, como le dicen los salvadoreños, el régimen, al ir a las casas de estos miembros y al no encontrarlos, se toparon con la familia de los mareros o de los miembros de Barrio 18 y evidentemente las familias no cooperaron para encontrar a esos miembros. ¿Y qué hizo el régimen? Se llevó a un familiar. Entonces se quedaron con esa culpa o el ejemplo de otros colegas que se llevaron a la mamá, al padre, al hijo mayor de edad, a la CECOT y no saben absolutamente nada de ellos, y eso fue lo que frenó básicamente que sigan en la vida criminal. Ahora, México no ha tenido una estrategia por sí sola de combate contra los cárteles. Y Bukele, en una entrevista hace un mes, dijo:
hay un común denominador de la diferencia entre El Salvador y otros países. Los países que no logran hacer nada es porque lamentablemente están cooptados con el crimen organizado, y ahí sí le doy la razón a Bukele, y eso es cierto. Ahora, de que Bukele es una santa paloma... ¿Cómo terminas la cooptación? Ya, mira, Bukele ha sido cuestionado porque, aunque él lo niegue, ya sobran los testimonios, las investigaciones que hablan de un pacto. Y el alcance del pacto es otra cosa. Y quienes hablan incluso de que el pacto llega a corrupción, de entrega de ciertas comodidades y favores a jefes de las maras que han decidido colaborar con el gobierno. Otros hablan simplemente de una estrategia inteligente de Bukele para tasarlos, ubicarlos, manipularlos y luego aplastarlos, ¿no? Sí. Ya. Y no creo que valga la pena entrar en eso ahora, pero a mí me preocupa que de todas formas Bukele, creo que hay un consenso de los que han estudiado el tema de que llegó a dialogar con las bandas en su guerra. Y acá estamos en una posición donde eso es inaceptable, al menos de manera oficial para el gobierno. Ahora los Estados Unidos, creo que leía a Efraín Guerrero Salgado comentando en Twitter, los Estados Unidos lo declaran terroristas, lo quería aún más difícil mantener buenas relaciones con ellos o no hacerlos pasar un mal tiempo, una vergüenza, si se llega a negociar con las bandas, para con los terroristas no se negocia, ¿no? Entonces, estamos por mal camino. Totalmente, estamos por mal camino. Al revés, yo hubiese tenido más fe que alguien del gobierno de Bukele esté asesorando de una forma a cómo frenar un poco la curva de violencia en el Ecuador que Estados Unidos. Estados Unidos tiene presencia de todos los cárteles internacionales y mafias internacionales en el mundo. Y es uno de los países que lamentablemente está súper influenciado también por estos grupos criminales. Y voy a dar ese ejemplo que y normalmente las personas no lo tienen en su imaginario. ¿Cómo diablos entran todos los containers repletos de personas para el trata y tráfico por motivos de explotación sexual y de droga de México a Estados Unidos? Es porque, van a decir, es que los agentes de migración como tal en frontera mexicana son corrompibles. Sí, exacto, pero igual de corrompibles son los agentes de migración de la DEA como de fronteras americanas. Sí, pero hay una diferencia, ¿no? Igual los cooptan. La magnitud, la incidencia de la corrupción. El sistema judicial al fin y al cabo sí funciona. Pero, exacto, hay funcionarios corruptibles que le tienen miedo a la justicia y otros que no, porque hay sistemas de justicia muy diferentes. Hay una disciplina interna distinta entre institución e institución. Pero y también hay otra cuestión que me da mala espina del gobierno de Estados Unidos, indiferentemente si es demócrata o republicano. Ellos nunca han podido erradicar a un grupo de delincuencia organizada o un grupo terrorista en su vida. Al revés, lo que han generado es que esos grupos terminen siendo más fuertes. Claro. El ejemplo más vívido, la guerra contra el terror, que uno no se puede ir en contra de la guerra hacia el terror, es imposible, pero bueno, la guerra contra el terror en Medio Oriente, que invadieron Irak, Afganistán, y hoy en día es que, Michelle, en el gobierno de Afganistán está ISIS. Siento que estamos en una posición muy difícil porque, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con usted, perdón. El Salvador es un país muy particular. ¿Ya? Podemos discutir las razones por las que tienen solamente 3 organizaciones y no 20 y pico como acá, pero en todo caso... En realidad ahora tenemos 37. Correcto. Desde 2025. Es difícil ir de 30 y pico organizaciones a 3. No podemos cambiar de ubicación al Ecuador. Por El Salvador no pasan las principales rutas de la droga. Ya. Entonces El Salvador es un caso muy particular y nadie puede imitar lo que ha hecho Bukele. Y si vemos hacia los otros países que han luchado contra las drogas, Perú ha tenido un poco más de suerte que el resto. Colombia tiene regiones perdidas como el Cauca, pero el país en general, buena parte del país progresa ya. Hay ciudades que han sido rescatadas como Medellín. Tienes a México que ha aprendido a convivir con la mafia, pero que sufre demasiado, que está en una posición a lo mejor peor que la de Colombia. ¿Ya? Y luego tienes unos rotundos fracasos en Honduras y Guatemala. Y el Ecuador parece que va por ese camino. ¿Qué hacer? No hay solución perfecta como parecernos un poco más a Perú, que está al sur de nosotros. A ver, hay una cuestión. Nosotros no estamos abordando la gasolina del crimen organizado, que es la corrupción.
a mí no me parece, y creo que suena muy a justicia divina el hecho de si tú tienes a un gatillero, a ese gatillero hay que matarlo. Y eso es lo que siento profundamente de la ciudadanía. Porque cada vez que digo por ahí no es el camino, gritan, no, es que usted es zurda, no sabe lo que habla. Y yo, no, o sea, las estadísticas en teoría deberían, o sea, matar el relato. Es decir, dato mata relato, en teoría. Pero ¿para dónde yo creo que deberíamos enfocarnos más que la denominación de terroristas a los choneros como a los lobos? Porque básicamente esta declaratoria que nos dio Marco Rubio ayer en Carondelet es básicamente una luz verde para matarlos. Eso es todo. Simple y llanamente. Menos palabras o más palabras es simplemente poderlos matar y que nadie pueda decirte nada. Ahora, yo creo que el enfoque como tal debería ser un enfoque tal cual como en Costa Rica lo están llevando. Costa Rica ahorita es un copy-paste de Ecuador en el 2020. Ahorita por primera vez Costa Rica, el 2020, cerró con una tasa de homicidios del 17.7 por ahí cada 100.000 estábamos en el habitantes. 2021, ¿no? Exacto. Ya, entonces, claro. y lo particular es Costa Rica históricamente ha sido un país extremadamente pacífico. Como Entonces, nosotros que éramos Isla de Paz. entre comillas. Pero Entre en comillas. Costa Rica, en este momento, hay un fiscal que está dando la cara para todo lo que es el combate dentro del sistema judicial contra el crimen organizado. Aquí en el Ecuador no hay ningún fiscal que dé la cara como el fiscal en Costa Rica. Pero larga historia. Hay 5 servidores públicos o ex servidores públicos de alto rango, el más notorio Celso Gamboa Sánchez, ex ministro de Inteligencia, ex ministro de Seguridad, fue alto magistrado también y incluso terminó lamentablemente su vida representando a narcotraficantes en Costa Rica. Lo van a extraditar a Estados Unidos. Hay 4 extraditables a Estados Unidos y 1 a Italia por tener vínculos con la mafia italiana. Y Celso Gamboa, lamentablemente, colaboró con el Clan del Golfo como con el cártel de Sinaloa. Ahora, eso en el Ecuador, ¿por qué el enfoque? Aparte, sí, si quieren dar bala a la gente, porque yo creo que en Ecuador todos tenemos un tejano interno, o sea, quieren ver bala. Muy bien, vayan por ahí. Pero ¿por qué el enfoque no va a aquellos políticos de turno o empresarios que le han acolitado desde el 85 a que el Ecuador tenga el problema de crimen organizado que tiene? ¿Sabes qué, Michelle? Yo creo que el ecuatoriano no es berraco como el colombiano. El ecuatoriano puede llegar a ser valiente, y lo ha sido en la historia. El ecuatoriano puede ser muy violento, y lo ha sido. Aquí tengo en la página 18 una nota del Universo: juez alerta de intentos por dilatar el proceso y da 10 días para registrar diligencia en el caso Malvinas. ¿Ya? Que hubo tortura, por si acaso. Así o es. sea, Y eso, no es solamente, ¿sabes qué? Me caes mal, te voy a matar, sino te voy a torturar porque quiero verte sufrir. y eso sale de 2 testimonios que dan en reconstrucción de los hechos los militares. Son estos abogados progres, son los activistas. Queridos redescuchas, los militares han hablado y han admitido que se los llevaron a pasear, a pasear entre comillas, ¿no? O sea, que los sacaron donde debían estar, que los tiraron al suelo, que los patearon en el suelo. O sea, ya por ahí estaban cometiendo un delito contra muchachos que no hay prueba todavía de que ellos hayan cometido algún delito, que hayan sido realmente denunciados por algo. No hay nada. No hay nada. Y no fueron entregados a la policía, eso fue básicamente un secuestro. Pero bueno, regresando a lo que estamos, hay un país con violencia, bacán. Pero en Colombia, y no digo que esté bien, pero en Colombia, cuando el tema llegó a una situación que ya era inaguantable para muchos, ¿cómo respondió la sociedad? Con los paracos. Se organizaron y armaron grupos paramilitares. Yo no veo eso en el futuro próximo ni inmediato del Ecuador, porque somos un país donde odiamos organizarnos con el vecino. Yo soy el dueño de mi gente, yo no comparto nada con nadie, donde todo el mundo es tacañísimo. Te vas a morir no en tu ley, te vas a morir en tu tacañería. Ese es el ecuatoriano, con contadas excepciones. Entonces, yo veo una posición de desorganización social. Totalmente. O sea, no somos el colombiano que se alza ganas más a cada rato. Y ojo que preferible que no tengamos eso. ¿Por qué? Porque con el tiempo los grupos paramilitares en Colombia en los años 80, 90... Se volvieron traficantes también. Exacto, se volvieron traficantes y grupos de delincuencia organizada. Así es. Ahora, ¿dónde yo quisiera invitar tal vez a las personas que nos están escuchando? Y si alguien, no sé, de la Embajada de Estados Unidos, si no sabe, aunque sea, cópieme ya. Hágame terrible copyright. Y yo de gratis, así, muriéndome de hambre. Pero bueno,
de que hay un dicho, y Roberto Saviano lo dice, para tumbar a las mafias, lo que más temen estos grupos de delincuencia organizada son criminales que empiecen a dar información exacta de quién está detrás, cómo operan y cuáles son los mercados criminales que están moviendo para generar el revenue de los grupos de delincuencia organizada. Entonces tú necesitas estrategias no solamente legales, sino estrategias también dentro de la sociedad de que fomente que, por ejemplo, un alias Fito, indiferentemente que esté extraditado o no, vaya a la justicia y empiece a hablar, y a hablar como pajarraco. Entonces, eso es lo que de verdad temen los grupos de delincuencia organizada y las mafias en general. Alguien que sea un rata. ¿Por qué? Porque lo que peor puedes hacer dentro de los valores del grupo de delincuencia organizada es ser un rata, dar información. Por eso es que un gran ejemplo, Sonny Black, que es un gran ejemplo de la mafia italiana en Nueva York, él, sin darse cuenta, mete a alguien del FBI, que es Donnie Brasco, hay hasta una película de Donnie Brasco. Chuta. La mafia italiana lo mata a Sonny Black y le corta las manos. Entonces, lo peor que puedes hacer es, ser una rata o no darte cuenta bien de a quién tú estás metiendo dentro de la organización. Entonces, yo sí creo que por ahí es el camino, y evidentemente darle un énfasis o estar viendo a las personas que históricamente han tenido billete y que han generado más dinero por estas estructuras criminales. El líder de la mafia es relativamente fácil de cambiar, por eso es que también generan una fracturación dentro de las organizaciones, pero las élites políticas y económicas se mantienen, y parece que por ahí da muchísimo miedo a los políticos de turno, indiferentemente del gobierno, de empezar a hablar qué es lo que está sucediendo ahí. 9 horas, si no hay esas élites, el grupo de delincuencia organizada se cae. Es imposible que se mantenga. 9 horas con 31 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado, por tu conocimiento, por tu opinión que generosamente nos das. Como siempre, queridos radioescuchas, ustedes pueden discrepar, ustedes pueden, y nos encantaría que lo hagan, aportar con sus opiniones sobre lo que hemos conversado acá, para seguir discutiendo, para nutrir estos debates y discusiones y conversaciones que tenemos en este espacio. Seguramente estaremos con Michelle pronto otra vez conversando. A lo mejor también dando el espacio un poco a lo que sí se está haciendo bien y que se deberían redoblar esfuerzos por ese camino mientras corregimos lo malo, porque también hay que alzar la voz y pedir que se corrija lo malo. Un buen día para todos ustedes. RTP